Un saludo a todos. Buenas tardes, noches. Estamos iniciando un programa especial para conmemorar la inauguración del puerto fronterizo Solidaridad Colombia. Nos acompañan en el estudio para este programa conmemorativo el director general de Codefront, el Comité de Promoción del Puente Colombia y de la Frontera de Nuevo León, el doctor Hugo González González. Y también está aquí con nosotros la historiadora especialista en temas de la frontera de Nuevo León, la maestra Hortensia Camacho Casillas. Muchas gracias, maestra, al contrario, por acompañarnos. Realmente podemos darle al día 31 de julio de cada año el nombre de Día de la Frontera Terrestre de Nuevo León. Es un orgullo saber que Nuevo León, dentro de las 32 entidades federativas, es un estado fronterizo. Frontera quiere decir frente al río Bravo y frente a los Estados Unidos. Yo le quiero preguntar al maestro, al doctor Hugo González, que nos diga qué representa para Nuevo León ser estado fronterizo. Claro que sí. Doctor, muchas gracias por la invitación. Hortensia, qué gusto verte de nuevo. Gracias. Bueno, realmente se habla muchas veces de los temas fronterizos, se tiene una conceptualización de cómo es una frontera. Sin embargo, Nuevo León, siendo un gran atractor de inversiones aquí en México y que ha traído grandes empresas, y teniendo una frontera, entonces tenemos lo mejor de dos mundos. Es decir, tenemos a un comercio que sigue siendo fuerte con Estados Unidos, con Canadá, y tenemos nuestra propia frontera, y más del 40% de las mercancías que cruzan en este sector de frontera, que viene siendo aquí de Colombia y la parte de Tamaulipas, cruza más del 40% del comercio internacional. Que es muy importante. Claro. Y se vuelve a retomar el tema que el puerto fronterizo, me gustó mucho que te hayas referido como un puerto y no como un puente, ya después veremos los detalles, pero sí es muy importante recalcar que el comercio vía terrestre es muy importante aquí en Nuevo León todavía, ¿no? Y es una puerta al mundo y es una conexión con todos, ¿verdad? Exacto. Lo podemos hacer bien y mejor. Tenemos que hacerlo. Yo quiero preguntarle a la maestra Hortensia Camacho, que es especialista en temas de historia regional, nos platique cómo llegó Nuevo León a tener esa parte de frontera. Yo sé que originalmente todo era Nuevo León, pero usted nos podría explicar cómo se fue conformando toda esta parte, digamos, del río Salado hacia adelante, cómo agarra parte de Coahuila, cómo se forma Texas. Quisiera explicar un poquito para que en este programa aprendamos también cómo surge ese territorio fronterizo. Claro. Es un proceso muy largo, de muchos siglos que tenemos que explicar, pero que la conformación histórica de esta región, porque es una región, se da a partir del siglo XVIII, que es lo que nosotros tenemos documentados, o sea, de estudiar la región que va específicamente entre el río Salado y el río Bravo por la parte mexicana, tomando en cuenta que con anterioridad Coahuila y Texas era un solo estado, el Nuevo Reino de León era otra entidad y luego el Nuevo Santander, otra nueva entidad. Tamaulipas. Sí, no nos queremos remontar a aquello porque sería ya un poco, pues mucho tiempo para dar toda esa situación. Claro. Yo lo único que quiero decir es que Nuevo León fue una de las entidades que quedaron en el norte de lo que luego fue la República Mexicana a partir de 1848. Fue la única entidad que por alguna razón no tuvo acceso al río Bravo, o sea, no tuvo acceso a la frontera con Texas, a la frontera con el mercado mundial más importante de todo lo que hasta entonces hemos conocido. Hablamos desde la Revolución Industrial para acá, o sea, desde el siglo XIX para acá. O sea, ¿por qué? Por diversas razones, donde entran ya las interpretaciones y el conocimiento regional. Así es. Sí, nosotros tenemos en Anáhuac, que Anáhuac es el asentamiento más reciente del estado de Nuevo León porque fue el producto de la Revolución Mexicana, fue un proyecto de la posrevolución. Pero yo me quería regresar tantito, maestra, que le explique al público cómo fue esto de Bernardo Reyes en 1892 Así y es. por qué se llama Colombia esa Sí, parte. sí. Hasta entonces el Nuevo Reino de León había logrado sus límites fronterizos apenas a un punto intermedio entre el río Salado y el río Bravo. Y lo bordeaban por el norte Coahuila y Tamaulipas, lo que luego fue Coahuila y Tamaulipas después del recorrido de la línea fronteriza con los Estados Unidos hasta el río Bravo.
O sea, era una distancia aproximada de unos 30 kilómetros, más o menos según los documentos. Cuando Bernardo Reyes asume el poder político en Nuevo León, mandado por don Porfirio Díaz, él tiene serios problemas políticos, porque hay que entender que esta situación se da por cuestiones políticas, no por cuestiones económicas, no por cuestiones económicas. Entonces, él necesita la frontera o establecer acceso al río Bravo, porque había mucha disidencia política contraria al régimen establecido. Se hablaba de un proceso de extradición. Sí, el maestro Celso Garza nos habla de que hay un corredor político, ¿verdad?, de la gente que no estaba de acuerdo con la política de don Porfirio Díaz a nivel federal ni con la política de Bernardo Reyes a nivel estatal. Entonces, como exiliados políticos salían hasta el otro lado de la frontera y de ahí se empezaron a formar clubes políticos, ¿verdad?, donde deterioraban o determinaban o hablaban mal del régimen de Díaz y de don Bernardo Reyes. Y entonces esta situación era que Bernardo Reyes quería congraciarse con su presidente y quería traerle pues a toda esa gente y no había el convenio de extradición que estaba firmado con Texas desde 1861, no tenía validez para Nuevo León porque no había acceso territorial fronterizo. Y entonces él quería tener el acceso territorial, convoca a una comisión de arbitramiento en Saltillo, Coahuila, le estoy hablando de 1890, preparando también su ya cuarta reelección y el cambio ya de la Constitución del 57 para que le permitiera la reelección, y convoca a una comisión de arbitramiento donde hay representantes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y un representante federal, y logra que Nuevo León, ese terreno que hoy vemos como que es una patita que cuelga, que es Colombia, que pertenecía a Coahuila, 14.5 kilómetros, ¿no? Sí, 14.5 kilómetros del río Bravo, pertenecía a Coahuila, se le pasa a Nuevo León y una parte de Nuevo León, que era entre ellos Candela, ¿verdad?, que estaban en litigio desde el siglo XVII. Hay una permuta, por ahí está el mapa, ahorita lo vamos a ver. Entonces se hace esa, y entonces ya Nuevo León va a ser fronterizo, va a tener acceso, y se le da un decreto él mismo donde se da todas las facultades para crear un asentamiento a orillas del río Bravo que se llama que se va a llamar la Villa de Colombia, en honor a que en 1892 se da el cuarto centenario, 400 años. el 400 aniversario del descubrimiento de América. Y este proceso lo hace el señor Bernardo Reyes cuando intentó primero apoderarse de Nuevo Laredo como aduana fronteriza, pero en Nuevo Laredo, pues como había los autos de convencimiento de las colonias que había fundado Escandón, allá en 1755, a mediados del 18, no pudo hacer nada, entonces le quedó nada más la opción de Coahuila. Una vez que ya logra esa situación, ¿verdad?, manda a hacer algunas situaciones, pero sobre todo empiezan a sacar los edictos para localizar a las personas que andaba persiguiendo, entre ellos a Catalino Garza, a Paulino Martínez, al doctor Martínez, o sea, personajes políticos enemigos de él, ¿verdad? Entonces, suceden ahí varias situaciones, ¿verdad?, que para 1895 vemos nosotros en los documentos que el proyecto de Colombia se queda abandonado. Bueno, o sea, nomás se logran construir en Colombia 4 edificios, que es la escuela, la cárcel, el cuartel, que es muy importante, y se hace el plano de la determinación de los solares que se reparte a la gente, pero el poblado quedó aislado, porque no tenía carretera, no tenía ferrocarril, no tenía nada. Yo he leído el decreto maestre donde viene que tenían un año para poder poblar y finalmente no se dio. No llegó la gente. ¿Verdad? Vamos a ver ahora en este programa lo que sucedió después. Ya Colombia existe, como lo explicó la maestra, existe desde 1892, era la antigua Villa de la Pita, pero no llega a ser realmente un municipio. Vamos también a analizar en el transcurso de este programa cómo se dio este proceso de construcción del puente y cómo se inauguró este puente Colombia un 31 de julio de 1991, ya en la etapa que vemos ahora, que es un puente pues muy nuevo, que es industrial, que pasan más de 3,000 guías. Vamos a seguir viendo todo esto, vamos a un corte y regresamos para hablar de Puente Colombia, 26 años de servicio a Nuevo León.
La región de Colombia, la región del puente fronterizo Solidaridad que hoy conocemos, tuvo un desarrollo muy fuerte en el siglo XX. ¿Cómo se dio esa evolución, maestra? ¿Qué la Constitución del 17 cómo ubica? La Constitución del 17 declara a las comunidades de determinada cantidad de habitantes en municipios. Y Colombia, como no logró un máximo poblacional, le dan la terminación, le dan el término de congregación. Por eso cuando nosotros conocimos en la primaria la geografía de Nuevo León, ¿se acuerda? 51 municipios y una congregación. Sí, pero antes también de la congregación de Melchor Ocampo. Había dos congregaciones congregaciones estatales. Esto es importante destacar, que los niños recuerden, había dos congregaciones. Así entonces, es. ¿verdad? ¿Qué significaba congregación? Que no eran los suficientes habitantes para declarar los municipios. Así como en el siglo XIX se pedía que hubiera 2.500 habitantes para ser declarado villas. Cuando la época liberal, después de la intervención francesa, villa, la villa de esto, la villa de otro, se nombraba, era la categoría política. A partir del 17 ya son municipios, ¿verdad? Y tenían determinada cantidad. Colombia no lo logra. Bien, esto hace que del 17 o desde el 92 al 17, pues haya cierta preocupación. El personaje principal políticamente hablando era un encargado político, mandado directamente por el gobernador, nombrado directamente por el gobernador en turno. Fue un Bernardino Esparza, ¿no? No, fueron muchos, o sea, nosotros tenemos el listado ahorita de encargados políticos, desde don José María Herrera, que fue el primer capitán de rurales, José María Herrera, que fue el primer encargado político, desde 1892, mandado por Reyes, pero él estuvo hasta 1902, y de ahí hubo una serie de encargados políticos, ¿verdad? Donde, como le decía, el encargado político era nombrado por el gobernador en turno y se refería a resolver los problemas de la poca población que existía, a los servicios públicos, a determinar, porque empezó a ver, pues, como frontera había cosas indebidas ahí, hay documentos. Y eso en el archivo del 76, Estado, ¿no? En el 75, con el presidente Echeverría, en su campaña política que anda por acá, por la región, la gente se le acerca, tanto de Anáhuac como de Lampazos y de Colombia, para que se declare, para que se haga algo con Colombia, que está abandonado y que hay muchos problemas de narcotráfico y de cuestiones de frontera, ¿sí? Y no había cuestiones jurídicas para resolverlas. Pero ese decreto que ya lo junta sí, con entonces, estando gobernador don Pedro Zorrilla, él emite un decreto, por ahí está el decreto también, donde establece muy bien los motivos del porqué, y en diciembre del 78 lo anexa a Anáhuac. Anáhuac fundado en el 33 como cabecera política del sistema de riego y en el 35 como municipio, o sea, como nueva municipalidad y con la mayor parte del territorio de Lampazos, porque en todo caso, pues la gente tenía más relación. De hecho, nosotros notamos ahí un listado de gente de Lampazos, los apellidos de Lampazos en Colombia, habitando Colombia y teniendo predios y la mayoría abandonados. Porque ¿verdad? formaba parte del mismo municipio. Era pues la cercanía dentro de la lejanía, Sí, ¿verdad? Porque claro, son tan espacios, lejos y tan cerca. Así es. Entonces, Zorrilla declara el decreto el 30 de diciembre del 78 que la Congregación de Colombia, apenas con 150 familias, pase a ser jurisdicción municipal de Anáhuac. Pues ese lugar fue realmente la base para que qué? Este día de 31 de julio que estamos recordando, en 91, ahí se estableciera el lugar para construir todo este puerto fronterizo. Para que el municipio o el cabildo del ayuntamiento se hiciera cargo pues de lo que corresponde a una comunidad, servicios públicos, educación, salud, los problemas sociales, los problemas políticos y también para que pudieran votar, se señala ahí en el documento. Claro. Bien, en el 78 eso es, 5 años después, en el 83 Ciudad de Anáhuac cumple 50 años de ser fundada y el ayuntamiento o el cabildo menciona una solicitud al gobernador don Alfonso Martínez Domínguez, porque Anáhuac es el único municipio fronterizo con más de 4.500 kilómetros cuadrados, con su anexión de Colombia. Sí. Y entonces le pide que sea declarado Anáhuac único municipio fronterizo de Nuevo León. Y ahí viene y eso es el 5 de mayo. mayo de 1983. A partir de ahí empieza a haber una movilización de grupos, a lo mejor aislados o dispersos, pero de entender, bueno, si somos fronterizos, si tenemos acceso al río Bravo, ¿por qué no tenemos una infraestructura? Porque tenemos que ir a Laredo o tenemos que ir a Piedras
o tenemos que ir a Camargo, o tenemos que ir a Reynosa a resolver los problemas del paso de la frontera. Y como que a partir de don Alfonso Martínez Domínguez viene ya esa sensibilidad que le corresponde al licenciado Jorge Treviño. Jorge Treviño en sus memorias o en lo que hemos leído de sus documentos y de sus entrevistas, él señala desde que cuando él fue diputado federal por esa región, él escuchaba a muchos grupos de personas donde les pedían la construcción del puente. Bien, déjeme, maestra, aquí parar tantito en el sentido siguiente, de que eso se da ya en la década de los años 80. Ya era Jorge Treviño candidato a gobernador, primero fue diputado, luego candidato a gobernador, y en esa década se da algo muy interesante, Hugo, Hortensia, que es la entrada de México al GATT. Así es. La entrada a lo que es hoy el Tratado de Libre Comercio, la entrada a la globalización económica. Y estoy hablando de 1985, que fue justamente el año en que Jorge Treviño llega a la gubernatura. Entonces, realmente esa fue la antesala, porque el puente se inaugura el último día del gobierno de Jorge Treviño, el último día. Pasaron 6 años para hacer los trámites, 6 años. No sé si nos pudieran recordar así brevemente cuál era el proyecto original de construcción del puente, qué iba a haber ahí. No sé si sí, en estas secuencias de documentos, de lectura de documentos, el licenciado Treviño habla de que él empezó a manejar y pues lógicamente lo acusaban de que no estaba bien, que era un sueño, que no se podía, que lo dejara. Pero él miraba esta situación, cómo era la contradicción de que a Nuevo León, siendo el estado más industrial y económicamente más fuerte de todos los estados de la República del norte de la República Mexicana, y no tuviera su propio puente, cuando lo que las cifras y las estadísticas manejan que, bueno, ¿cuál es esa contradicción? Entonces le dice, sí lo podemos hacer, y empieza él su misión, y la idea es decir, bueno, si vamos a hacer un puente, vamos a hacerlo diferente a los otros puentes, o sea, checar, por ejemplo, que Nuevo Laredo, que era la frontera más cercana y más directa en tiempo hacia la Ciudad de México, decir cuáles eran los problemas de que tenía Nuevo Laredo. Nuevo Laredo Ciudadana estaba en media hectárea establecida, sí. Había problemas políticos, sociales, sindicales, había problemas de mucha índole, pero significaba, había mucha concentración. Entonces, si vamos a hacer un paso o un puente o un puerto, ¿verdad?, que no tenga los errores que tienen los otros, ¿verdad? Y hablan ahí las estadísticas de cuántos puentes había en Tamaulipas, en Coahuila, en Chihuahua, inclusive los pasos, que no había, aunque no hubiera río, que había en Baja California, en Sonora. Y entonces él empieza a manejar una idea donde se va a establecer un puente para el libre comercio, o sea, para que no sea peatonal, que no sea para las personas, que sea para el comercio, para que los productos caminen libremente, y empieza a trabajar una idea muy especial. Esa es la palabra clave, un puente para libre comercio. Vamos ahora a ver en detalle, después de un corte que vamos a tener, sobre cómo opera un puente abierto, cómo opera desde hace 26 años, cómo opera este puente, qué es lo que ha logrado en todo este tiempo y qué es lo que se propone hacer justamente en los momentos en donde se está negociando de nueva cuenta en el gobierno de Donald Trump y de Enrique Peña Nieto el Tratado de Libre Comercio, que también está ahora en estos 3 meses de discusión. Lo dijo ya la maestra, es un puente al libre comercio. Lo vamos a ver en detalle, vamos a analizar los proyectos después de este corte y seguimos. Colombia, 26 años de servicio a Nuevo León. Le pide México a los Estados Unidos. ¿Hasta entonces? Nunca había habido otro, o sea, Estados Unidos los había solicitado, estamos hablando...
Este puente de Colombia, que estamos el día de hoy celebrando su 26 aniversario de su inauguración, fue el primer puente, nos decía la maestra Hortensia Camacho, el primer puente que pide México a los Estados Unidos. Los puentes anteriores, el de Ciudad Juárez, el de Bronzeville, el de Tijuana, eran puentes que había pedido los Estados Unidos a México. Y este fue al revés. Este ya se veía venir este nuevo momento de libre comercio, del GATT, después del TLC. Y entonces se pide, el gobierno mexicano a través del presidente Miguel de la Madrid, pide a Washington que se empiece a hacer este trámite largo, que duró 6 años, y que hay que decirlo, los industriales de Monterrey, encabezados por don Jaime Benavides Pompa, que lamentamos mucho, hace una semana murió su hermano Felipe de Jesús, realmente la familia Benavides tuvo mucho que ver en esto del Puente Internacional Colombia. Yo le quiero preguntar al doctor Hugo González González, el actual director general de Codefront, que nos platique qué es en sí el Puente Colombia, su infraestructura, cómo lo recibiste tú y cómo es en principio el proyecto del puente, Hugo. Claro que sí, doctor. Realmente el puerto, me voy a referir más como un puerto, y ahorita vamos a ver los temas de la diferencia del puente. Sí, ¿verdad? Pues realmente voy a empezar por ahí, porque realmente se habla mucho del Puente Colombia, se maneja como una marca que todos conocemos, Puente Colombia. Sin embargo, va más allá. La visión fue afortunadamente muy brillante de lo que se quería conceptualizar. No solamente es un puente para cruzar mercancías, sino es realmente un puerto porque también hay una zona industrial que muchas fronteras no lo tienen. Así es. ¿Por qué se conceptualizó de esa manera? Y es lo que creemos. Y primero que nada, me decía, platicando con nuestro gobernador Jaime Rodríguez y con la visión del secretario Fernando Turner, que esta dependencia de Codefront está alineada, pertenece a la Secretaría de Economía y Trabajo. Entonces, pues platicando con estos grandes pilares, ¿verdad? Decían, oye, ¿qué es lo que le podemos sacar provecho al puerto? Entonces dice, precisamente eso. Si vemos el puerto de Colombia y lo trasladamos a un puerto marítimo, es prácticamente igual, nada más que sin mar. ¿Por qué? Porque la entrada de lo que son donde llegan los barcos, las bahías y toda esa parte, pues es como si fuera el puente. Pero un puerto seco. Es un recinto fiscalizado, o sea para allá vamos, sí, es que vamos ahí desmenuzando. Entonces, llegan, cruzan y de allí, entonces, se transforman los materiales, los productos. Eso. Entonces, al momento de hacer una transformación, inteligentemente la visión que fue, y lo reitero mucho, porque normalmente, se transfieren las mercancías de un puerto a un área industrial. Entonces, lo que fue aquí que cambió es que se cruzan las mercancías y se pueden desarrollar y se pueden armar allí mismo, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja para poder transferir de ahí a la zona industrial de Monterrey. Entonces, ahora sí hacemos un corredor logístico industrial de gran calado, como dicen los marítimos. Así es. Entonces, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo lo vemos? Pues realmente es un diamante que hay que pulirlo. Entonces empezamos ahí a trabajar y fue una encomienda que me hizo el señor gobernador y don Fernando Turner de decir, a ver, no podemos seguir haciendo lo mismo esperando tener otros resultados. Tenemos que cambiar la manera de trabajar, tenemos que cambiar la visión y sacar provecho a lo que hay y aventurarnos responsablemente a ver más allá, ¿verdad? Entonces, primero, el tema de seguridad. Es muy importante. Y les voy a decir una cosa y me voy a adelantar y después me voy a rezar un poco. Comentaba ahorita el tema del TLC. Uno de los temas en el TLC que no son negociables es la seguridad. A lo que voy es, seguridad siempre va a estar, ¿verdad? Entonces, para seguir compitiendo en este mercado, debemos de tener un puerto seguro. Entonces, ahí fue donde empezamos a ver, es decir, tenemos que aliarnos con las fuerzas. Puerto de Colombia es el único puerto seguro, y no lo digo yo, lo dice Fuerza Civil, Policía Federal Preventiva, la CEMAR, que es la Secretaría de Marina, y la SEDENA. ¿Que tienen destacamento ahí? Sí, imagínense, todas esas 4 instituciones están dentro del puerto.
Pero me dicen, oye Hugo, ¿y qué pasa alrededor? Bueno, precisamente sus sistemas de inteligencia son los que están vigilando toda la parte de carreteras. Dato duro, no hemos tenido ningún reporte de incidentes en lo largo de lo que es el trayecto, de lo que es desde el 26 hasta el Puerto Colombia, a raíz de esto. Todo ha venido funcionando con seguridad. Exactamente, entonces ya decimos, bueno, ya tenemos esto listo, ya tenemos la seguridad. ¿Qué falta? Me preguntaba, ¿cómo lo recibimos? Bueno, pues yo aquí tengo las cifras reales, porque todos los días contamos los cruces, cómo está, y como bien comentaba aquí mi compañera Hortensia, se visualizó y se conceptualizó como un puerto fronterizo comercial, por eso no hay cruce peatonal, ¿verdad? Que no está limitado a tener los vehículos ligeros. En el 2015, prácticamente teníamos cruces de 50,000, casi 50,000 cruces mensuales en promedio. ¿Sí? Que es un número muy alto. Es alto, pero pues ahora sí, como dicen, la vara nos la pusieron muy alta porque así es nuestro gobernador y nuestro secretario. Hoy, estos son los últimos días, los últimos datos que me pasó mi director comercial, José Vidaña. Ahorita ya rebasamos 100,000 cruces mensuales. Qué bárbaro. Estamos hablando El doble. el doble. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se hizo diferente? ¿Dónde estuvo el cambio? Precisamente de ir con las empresas, vamos por ellas. Ya no es suficiente decirles vengan y usen el puerto, su puerto que es de Nuevo León. Tenemos que ir por ellos. Un dato duro, desde que iniciamos esta travesía de estar al frente de este grandísimo puerto, que la verdad me apasiona y me emociona mucho, Claro. Ya después de este tiempo logístico, como dato duro, llevamos más de 200 empresas que hemos llevado de Nuevo León al Puerto Colombia. Las llevamos. Y eso refleja los números, porque empiezan a conocer, primero, todavía no se conocía mucho que Nuevo León tenía una frontera. A mí me decían, oye, Puente Colombia, el que está en Tamaulipas. No, está en Nuevo León, es tu puente, ¿no? Sí, porque va a Laredo, Texas, de aquel lado, Exacto. pero el puente está aquí en Nuevo León. Exactamente. Entonces, empezamos a trabajar con todo esto y de allí las empresas empiezan a ser los atractores de otras empresas. Y como empieza a haber movimiento, empieza a generar credibilidad, empieza a generar mayor comercio. Y un dato interesante también, en los 26 años ahora que está cumpliendo el puente, no se cruzaban camiones de pasajeros. No se cruzaban. No es puros trailers o... Era trailers y vehículos autos ligeros. Entonces decíamos, y un día me pregunta nuestro secretario Fernando Turner, dice, oye, ¿y qué pasa con ese mercado? Pues vamos a investigarlo. Y cuando vamos y les preguntamos, oye, ¿por qué no cruzan Puente Colombia? Pues decíamos, no sabemos, o sea, realmente no lo hemos probado. No es. Bueno, iniciamos el trabajo con ellos, a motivarlos a usar el puente. Hoy, como dato duro, llevamos más de 15,000 pasajeros que han cruzado Puente Colombia. Ya en líneas distintas ya tengo 3, transporte. 4 líneas de transporte de pasajeros que están cruzando. Ahorita en promedio, en esta época vacacional, tenemos un promedio entre 13 y 15 camiones de pasajeros que cruzan Puente Colombia, el puerto. ¿Y cuál es la ruta? Y son distintas, para que lo sepa nuestro público, distintas líneas de autobuses, Hugo. Por ejemplo, Estamos Transporte del Norte. Sí, Ómnibus. Hay otra compañía, Ómnibus está muy fuerte con nosotros y normalmente usan esa ruta para ir hacia Garland, San Antonio, Dallas. Toda la Unión Americana. Toda la Unión Americana. Pues señores, amigos que nos ven, realmente estamos descubriendo cosas que no sabíamos. Puede usted ir en autobús a Houston, puede ir en autobús a San Antonio por el Puente Colombia. Vamos a seguir con este tema muy interesante después de un corte. El Puente Colombia no solo está pasando ya ahora con un gran indicador de seguridad tras los camiones de pasajeros,
sino pasa una infinidad de productos. Yo le quisiera pedir al doctor Hugo González nos platicara qué está pasando actualmente de mercancía por el Puente Colombia. Sí, doctor. De hecho, hay varios, como dicen, varios commodities o varios sectores de productos que están ahorita muy inmersos, dada la seguridad que cuenta el puerto, ¿ya? Estamos hablando de empresas sobre todo certificadas. Hay que recordar que las empresas certificadas, puede estar certificada su empresa, puede estar certificado su transportista, pero si el servicio de su última milla no está seguro, no está certificado, pues obviamente puede poner en peligro ahí una contaminación de su carga. Por ende, nos dimos a la tarea también de seguir y continuar con la recertificación del ISO 28000. Aquí hay un tema. Es el único puerto fronterizo en el mundo de contar con esa certificación. Y no solamente nos fuimos con eso, tuvimos que ir más allá y nos adherimos al Pacto Global de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Esto para qué? Para poder seguir los mismos lineamientos mundiales de seguridad, de trabajo, de disciplinas y demás, que es lo que nosotros ofrecemos a las empresas, porque al final del día todos competimos. Entonces, ahí es donde empresas como el sector automotriz, que ahorita les puedo decir con los datos que me acaban de entregar ya, ahora Sí, cerramos julio, sí. La mayoría de las empresas que están situadas en Nuevo León del ramo automotriz ya prefieren importar por Puente Colombia. En la industria automotriz mexicana está prefiriendo el Puente Colombia. Es Colombia, así es. Que por decir algo, líneas de automóviles que pasan por ahí, por ejemplo, de hecho tengo International, es un gran cliente para nosotros, ha confiado mucho en nosotros, toda su operación está por allí. Tenemos empresas, Metalsa y otras que también están utilizando el Puente Colombia. Entonces, sí, porque estamos hablando de autopartes, estamos hablando de chasis, de umbrales, todo lo que interesa a la industria lo que lleva, automotriz, ¿no? Entonces, ese es un sector, ese es un nicho de mercado, pero también tenemos otro nicho muy interesante, el de alimentos. Es interesante que los cárnicos que vienen de Canadá cruzan por Puente Colombia, a la importación. Otra vez volvemos al tema de seguridad. Ya las empresas, eso es lo que hemos detectado y eso es lo que nos tuvimos que meter inmersos, que a pesar de que Nuevo León es muy grande en su tema comercial, tenemos que ser, tenemos que tener un match, tenemos que estar muy aliados con las empresas de sus necesidades. No basta con ser un cruce nada más, tenemos que entender qué es lo que les duele, qué diagnóstico necesitan. Entonces, nos enfocamos en el tema automotriz, electrodomésticos, alimenticio, de salud también. O sea, hay muchísimas importaciones, exportaciones de medicamentos. Entonces, para ello, una cuestión que es la ventaja de estar en un gobierno muy organizado en ese tema y sobre todo en la Secretaría de Economía y Trabajo, que nos fuimos directo a platicar con los clústeres. Hay que recordar que Nuevo León es líder de clústeres a nivel nacional. Claro. Entonces empezamos a ver cómo podemos ir tropicalizando, llamémoslo así, de las necesidades que van teniendo cada uno para aprovechar y fortalecer más el Puerto Colombia. De ahí viene también el tema logístico, ¿verdad? ¿Cómo mandar a otras partes? ¿Cómo exactamente, distribuir? ¿Cómo distribuir? Entonces, primero, como dicen, es muy apasionante, o a los que nos gusta mucho la logística nos apasiona, pero hay un tema, no se puede mejorar lo que no se puede medir, claro, ¿verdad? Y no se puede demostrar si no se tiene un documento, ¿verdad? Entonces, nos dimos a la tarea de decir, creemos que estamos haciendo las cosas bien logísticamente, bueno, vamos a compararnos. Y se nos ocurrió una idea por ahí que recuerdo que me decía el secretario, me dice, si vas a entrar a eso, más vale que ganes, si no, ni se metan, ¿no? Y ganamos, y me dio mucho gusto informárselo al señor gobernador, precisamente del Puerto de Colombia, donde le dijimos que ganamos el Premio Nacional de Logística 2016, premio otorgado por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos hablando de que competimos con más de 25 empresas logísticas. Y hay que platicarle al mundo es qué tanto tiempo tardas de mandar esta botella de agua a otra parte del mundo, eso es la logística. ¿Qué tanto tiempo de puerta a puerta? Así es. ¿Qué tanto tiempo y con distintas vías? Porque puedes salir de un tráiler a un barco y de un barco a un Volkswagen. Así es. Son multimodal, se requiere de varias vías de comunicación para romper el récord de tiempo. Yo creo que es una gran noticia. Es que esa es parte de realmente el puerto, y lo he platicado inclusive con los agentes aduanales, decía, es que realmente el puente nada más es para comunicar,
no debe de detener el intercambio de mercancías. Para eso, ahora volvemos al tema de una nueva revolución. Nuevo León es líder en esta revolución 4.0. Esta revolución tecnológica que se ha estado impulsando aquí en Nuevo León y por parte de la Secretaría de Economía y Trabajo, y creo que fue muy acertado de ellos y obviamente de señor gobernador, tenemos que hacer cosas diferentes para tener otro tipo de resultados. Ahorita yo les mostraba en mi teléfono, yo puedo ver en vivo ahorita cómo están los cruces en este momento. En este momento, cuántos por están video, cruzando, cómo están, todo. Y esos son los datos que ahí me dan, que puedo decir, el 85% de los cruces que tengo de exportación es de movimiento de trailers, llamámoslo así. El otro 5%, 5 o 7% lo traigo de vehículos ligeros. Y el resto lo traigo entre materiales peligrosos, que no se me espante todo el auditorio, pero ahorita vamos a hablar de ese tema, lo que es materiales peligrosos, y camiones de pasajeros. Fíjense qué interesante, todos los vertientes de mercados que cruzan por el puerto de Colombia. Hablamos empresas certificadas, cargas certificadas, trailers, autobuses, automóviles y cargas peligrosas que realmente son químicos o residuos de algún proceso industrial. Y quiero agregar algo también, esta parte del ganado, de la cuestión de que también ha habido avances muy importantes. Claro, de hecho, como un dato, Nuevo León es líder en la exportación de ganado. Estamos hablando que dentro del puerto, esa es la versatilidad que tiene ahora el puerto. Anexo al puerto, dentro del CFACI, lo que viene siendo el Centro de Facilitación de Comercio y Logístico, tenemos ahí una unidad ganadera que se hacen exportaciones de más de 150,000 cabezas de ganado anualmente. Pero eso todavía le pusimos un ingrediente más. En el argot logístico siempre se buscan reducir los tiempos, movimientos que den igual a menores costos. ¿Cómo participa Puente Colombia en eso? ¿Cómo participamos? Lo que hicimos fue hacer unos acuerdos con la aduana americana, junto con la aduana mexicana, y demostrar que el puerto es tan seguro que los aduanales de Estados Unidos puedan cruzar al lado mexicano, que nada más se hace aquí, ¿sí?, a revisar el ganado que va a ser exportado. ¿Para qué? Porque ahí es donde se hace la preliberación de mercancías y seguridad. Ya estoy hablando de elementos de seguridad que antes no se tocaba tanto en el comercio internacional. Aquí hacemos la preliberación o el predespacho de mercancías y seguridad en origen. ¿Qué quiere decir? Que vienen los aduanales americanos, revisan el ganado que va a ser exportado y ya pasa prácticamente libre hacia Estados Unidos. ¿Qué ganan? Pues ganan mucho porque el animal ya no pierde peso. Claro. Y ahí además se paga inmediatamente ahí. Ahí mismo se hace la transacción. Y sale. Pero como ya va preliberado, no tiene que estar esperando fila y esto y demás. Y aquí hay que remarcar que es la Agencia de Migración de Estados Unidos la que viene a México a constatar que viene bien el despacho aduanero de esos animales que van a pasar. Exactamente. Y es carne y es una bola de productos que también se derivan de ella, también se venden allá y que pasan por Colombia. Ahí, ¿cuál es el reto que ahora viene? Y hablando de lo que viene siendo la Revolución 4.0 es no hacer esto solamente para el ganado, sino hacerlo para las mercancías. Pero ¿cómo podemos ser más ágiles? No se trata de hacer más grande el puerto, en este caso el puente. No es meter más carriles, porque eso es costosísimo y se lleva mucho tiempo. Claro. Aparte que tiene que ser un trámite de permisos y todo, como lo comentaba mi compañero Ortiz, el permiso que se lleva todo. ¿Cómo podemos ser más ágiles esto? Es tecnologías. Nada más tecnologías. Y programar y cómo ordenar esa tecnología. Exactamente. Entonces, y Nuevo León teniendo grandes clústeres en este mercado y siendo líderes en estas tecnologías, pues también queremos aprovechar y ya empezamos a desarrollar estas tecnologías para que las empresas tengan aún más una vertiente diferente a la que tienen actualmente en todo México para decir, ¿por qué me voy a instalar en el puerto de Colombia? Ahorita hemos hablado nada más de los cruces y los beneficios logísticos. Ahora, también tenemos lo que es la zona industrial. Vamos para allá, vamos a tener en cuenta aquí que estamos hablando de sectores muy distintos. Automóviles, gasolinas, ganado, que todo requiere pues una forma de ser introducido al país. Vamos a ver en detalle todo esto, Hugo. Creo que también es importante revisar cómo Anáhuac, que es el municipio más cercano al que pertenece Colombia, también ve esos logros
los está viendo y está su gente también participando en estos procesos. Vamos a seguir platicando sobre este tema que nos llena de satisfacción. 31 de julio, Día de la Frontera Terrestre de Nuevo León. 26 años del Puente Colombia al servicio de usted y de nosotros, al servicio de Nuevo León. Después de 26 años, ¿qué sigue, doctor Hugo González, sobre el Puente Colombia? ¿Qué podemos pensar que está por hacerse, se está haciendo ya? ¿Qué viene? Interesante pregunta. Hay varias vertientes, pero sin duda tenemos que concentrarnos en, como dicen, tiros de precisión, ¿verdad? O sea, tenemos que ser muy certeros en lo que vamos a hacer y no solamente estar con las ideas y después que se queden en ideas, ¿no? Primero ya hablamos de la Revolución 4.0, que es toda la tecnología que vamos a llevar al Puerto Colombia a una nueva revolución industrial en términos de tecnologías. No podemos ser más infraestructura, pero es muy costoso y tenemos que ser más hábiles. Entonces vamos por eso. ¿Qué es lo que buscamos? Hay que recordar que el puerto está confinado. ¿Qué quiere decir para todos sus amigos que nos ven en este momento? El puerto tiene sus paredes, tiene toda esa zona y está segura. Al ser confinado, las empresas buscan primero la parte de seguridad. Es un dato, el puerto, lo que es el centro de facilitaciones que tenemos, son prácticamente 400 hectáreas. Pero esas 400 hectáreas las tenemos ahorita divididas en una zona que es recinto fiscalizado y otra zona que es la parte de un parque industrial mexicano, digamos, o nacional. Sí, sí. Pero han cambiado, ha revolucionado. Vienen unos nuevos aditamentos o elementos a darle una mayor vida a esta zona industrial. Hemos estado discutiendo el tema de reactivar los recintos fiscalizados estratégicos, que ahorita, hoy en día, Puerto Colombia tiene 6 recintos fiscalizados operando, que es de los mayores números que hay ahorita en México. Y distintas industrias tienen ahí así es, ahí productos. tengo desde alimentos, logísticos, maquiladores y demás, ahí estamos ahí, ¿no? Entonces, eso es una parte, pero también estamos buscando aprovechar los desarrollos que vienen. Las empresas están confiando más, están llegando más. De hecho, me voy a permitir nada más dar un dato. En lo que llevamos en desde septiembre de 2015 que iniciamos el gobierno, ahorita, en cantidad de importaciones, empezamos con 185 millones de dólares prácticamente mensuales que estaban exportando por Puente Colombia. Ahorita, en importación, perdón, ahorita ya prácticamente lo doblamos y un poco más, ya traemos más de 395 millones de dólares, esos son los datos. En exportación, de estar exportando 508 millones de dólares, ahorita estamos exportando 643 millones de dólares. Eso es lo que, esto es confianza, porque las empresas están volteando a ver esto. Ahora, ¿qué viene? Tenemos que levantar más el puerto, tenemos que generar empleo, tenemos que desarrollar más el poblado de Colombia. De hecho, como un dato, y fue una tarea que me pidió mucho el señor gobernador Jaime Rodríguez, que era, hay que darle más vida, hay que darle incentivos a la gente. Como dato, se instalaron, con estos mayores ingresos que tuvo el puerto, una gran parte se destinó a poner lo que son los juegos en las plazas, ejercitadores, equipamientos. Urbano. Hicimos la remodelación ahí del parque de béisbol, que por cierto quedaron campeones los Bravos de Colombia. A la comunidad de Colombia. A la comunidad de Colombia, ¿verdad? Y algunos otros, esto obviamente porque lo pide el gobernador, pero también de la mano con nuestro alcalde Juan Morton. Pero hay un parque nuevo, me tocó ver. Sí, pero a usted le tocó ver ahí todo lo que estuvo haciendo y estamos trabajando también en el beneficio social de la gente, no podemos quitarnos de eso. ¿Qué viene? Pues estamos viendo si hacemos todo el centro ahí de facilitación como un recinto fiscalizado estratégico. Es lo que estamos, así como la ciudad universitaria, es la ciudad de la frontera. Estamos evaluando porque cambiaron las reglas en la aduana. Ya ahorita es mucho más sencillo, es mucho más ágil, es mucho más práctico,
instalarse, y ahora las zonas, la industria mexicana puede también convivir con los recintos fiscalizados estratégicos. Entonces, estamos viendo cómo lo aprovechamos, porque el área que tenemos es finita, hay que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado qué industria vamos a llevar. Entonces, pues estamos volteando a ver las empresas cerveceras, automotrices. Y un dato que no se nos escape, lo de químicos, que tiene la especialidad, Sí. y que yo siempre marco que ir a Colombia es ver puros trailers pero redondos, o sea, Sí. cilíndricos, porque es la especialidad. Toda la gasolina pasa por Colombia, todo lo que es hidrocarburos. Químicos, no sé si todo, expliques sí. algo, Hugo. Sí, de hecho, el puerto está tan equipado que permite el cruce y es autorizado directamente por la Federación para hacer un cruce internacional de materiales peligrosos, tanto de importación como de exportación. Entonces, no todos los puertos tienen esta facilitación y los cruces fronterizos son muy pocos. En esta región es Colombia, punto. Es la que está autorizada porque está preparada. Ahora, Para químicos, para trailers sobredimensionados, para que carga especial, ¿verdad? Exacto, entonces aquí fíjense todo lo que lleva todo el puerto. Hablamos de que una empresa puede producir ahí mismo, puede hacer su exportación, puede hacer su importación, puede hacer un proceso de maquila, puede convivir con productos químicos, puede convivir con autobuses, puede convivir con automóviles, con carga pesada, sobredimensionada, trailers. Es muy variado. El Eso es lo que- gasoducto, Hugo. Ay, me dejó la cereza del pastel al final, ¿eh? A ver, sí. Bueno, el tema del gasoducto ha sido muy interesante. Ya se inició la construcción, eso, lo que era un sueño por ahí, ya se inició. Los inversionistas, una inversión privada, binacional, tanto de Estados Unidos como de México, hemos tenido una estrecha relación con los inversionistas. ¿Por qué se escogió cruzar un gasoducto por Puente Colombia? Porque era la zona más segura y porque es una zona industrial, ¿verdad? Entonces, hoy en día, yo invitaría a todos tus televidentes en el programa que cuando cruce por ahí van a ver a su lado derecho toda la maquinaria que está trabajando ahorita en el gasoducto. Todo ese gasoducto viene hasta la zona metropolitana de Monterrey, cruzando por diversos municipios para brindar gas mucho más económico y que eso va a generar mayores Y industrias. también una zona industrial en cada uno de esos lugares. Entonces, ahora hablamos que tenemos capacidad energética en el puerto, tenemos agua, drenajes, energía y ahora gas. Pues imaginen todo lo que puede empezar a detonar. Maestro Hortensio, se nos está acabando el tiempo. Una conclusión, usted que Pues ya ya ha más. estudiado y ha analizado este fenómeno del territorio. Subrayar de los documentos históricos, la historia, el de que Colombia o el Puente Colombia o el Puerto de Colombia va a ser el detonante regional. Nosotros en Anagua todavía estamos esperando que toda esa situación nos llegue en cuanto a creación de empleos, en cuanto a infraestructura carretera, en cuanto a aquello que se manejaba de la creación de ciudades medias, en las cuales Anagua estaba incluida, Anagua, Cerralbo, Sabinas Hidalgo, China, el desarrollo de los 14 municipios del norte de Nuevo León, que pudiera dar para eso. Claro, sabemos lo que ha implicado, son ya 26 años, son casos de historia reciente que no podemos interpretar porque a veces no tenemos todos los elementos. Claro. Es para un historiador es Hugo. muy difícil hacer ese análisis, pero estamos bastante convencidos de que ese proyecto debe ser apoyado, debe ser motivado, debe ser incentivado y pedirles a nuestras autoridades y a nuestro gobierno que sigan pensando que el desarrollo económico tiene que bajar al desarrollo social, tiene que bajar a las capas de la población, a donde está la aun gente. cuando en Ciudad de Anagua esté a 70 kilómetros del puente de Colombia, y que chequen también que en Colombia, la villa fronteriza de Colombia, el centro urbano, lleva toda un momento y una época de una historia local del siglo XIX. Hugo, tu conclusión sobre infraestructura y servicios que esperemos del puente. Pues realmente, como mencionaba, viene todo el tema energético, viene todo el tema industrial. Ya inclusive ya está llegando más gente a trabajar al puerto ahorita, ya hay más demanda laboral y lo hemos visto, la gente que viene de Anáhuac, de Hidalgo, inclusive de Nuevo Laredo, empieza esa efervescencia. Sí, sí, sí. En efecto, esos han sido los primeros pasos, creo que son los primeros resultados de varios que se han concretado prácticamente en estos 2 años de este gobierno de nuestro gobernador Jaime Rodríguez. Sin embargo, estamos trabajando también en un proyecto carretero muy importante que me ha pedido el gobernador, que espero pronto darles lo que viene siendo resultados tangibles, Así ¿verdad? Porque creo que nuestra ciudadanía requiere resultados muy tangibles de lo que se está haciendo y bueno, esto al final del día va a detonar y va a desarrollar
que es lo que necesitamos ahorita en el Estado, y volver a poner y posicionar a Nuevo León como lo que es un Estado pujante adelante, Claro. y sobre todo de una gran zona industrial responsable. Invitar a todos nuestros televidentes a usar el Puente Colombia, que como dice el lema, cruce ágil y seguro. Pues qué bárbaro, creo que de veras hemos tenido la oportunidad de ver de cerca un tema que es muy importante para todos. Nuevo León es un estado industrial, pero también es un estado fronterizo, y por aquí podemos hacer negocios, tener la oportunidad de traer desde aquí, de llevar también desde aquí nuestros productos al mundo entero. Le quiero agradecer mucho a la maestra Hortensia Camacho, que es la cronista desde hace 30 años de Ciudad de Anáhuac y que ha visto de cerca todo este proceso de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. A Hugo, por Encantado, favor, doctor, como nuestro siempre, encantado. Agradecimiento para que nos tengas al tanto Con de gusto. todo lo que se ha avanzado en este continente. Pues así llegamos al final. Agradecemos mucho en la producción de Paolo Olivier, en las cámaras José de Jesús Monjaraz y todo su equipo. Amigos, yo soy León Regio y desde Colombia, Nuevo León, por hoy es suficiente.